Bueno, entonces la clase de hoy vamos a ver, vamos a tener la primera clase de SQL. Es un lenguaje muy importante en el contexto de base de datos, así que no vamos a poder hablar de todo el lenguaje hoy, pero al menos podemos empezar con el lenguaje de consulta para hacer consultas básicas. Y entonces la última vez hablamos del álgebra relacional y hicieron como un lab asociado con el álgebra relacional. Entonces espero que tengan una buena idea más o menos de qué significan los operadores aquí. Entonces sería difícil teclar, por ejemplo, consultas en el álgebra relacional en un notebook o una máquina. Y necesitamos un lenguaje un poco más fácil de poder usar computacionalmente. Entonces la pregunta es cómo se puede expresar este lenguaje matemático en un lenguaje que podemos teclar un poco más fácil. Entonces, eso es la idea del lenguaje estructurado de consulta o Structured Query Language o SQL o SQL. La idea en general es que en como los 70s, especialmente en IBM, tenían como muchas máquinas en muchas empresas y tenían también un sistema de base de datos relacional, pero necesitaban un lenguaje usable para poder como expresar las consultas sobre esas bases de datos. Entonces, el lenguaje SQL fue conceptualizado por Donald Chamberlain y Raymond Boyce, ambos de IBM, en 74. Y en 74, bueno, la computación era un poco diferente a lo que tenemos hoy, con sistemas mainframe, sistemas así con un terminal como una pantalla o varias terminales al mismo sistema. Entonces, solo para dar el contexto, que fue como bastante temprano en la historia de la computación, 74. En ese momento hubo como mainframes como IBM 360, 370 y así. Entonces, SQL hoy en día se usa bastante todavía y tiene su origen, podemos decir, en el álgebra relacional de 69 y 70, pero después en 74 hubo como SQL, la primera versión de SQL, podemos decir. Luego, en 79 hubo una nueva versión que se llama SQL, también se llama SQL a veces. Y 86 fue como algo importante, un hito importante acá, porque fue el primer estándar de SQL. Luego hubo una revisión en 89, y otro de nuevo en 92. La versión 92 es una versión importante que de alguna forma forma el core moderno, podemos decir, del lenguaje. Después hubo otra versión en 99, agregando algunas cosas nuevas como recursión, expresiones regulares y otras cosas. Después hubo como extensiones para poder como apoyar, soportar varias cosas para otros modelos, como por ejemplo XML. Y 2008 hubo otra versión y 2011 como cosa para datos temporales, etc. Las dos versiones quizás más importantes aquí son SQL 92 y SQL 99. Aparecen bastante en la práctica, podemos decir, pero igual no vamos a hablar tanto de versiones diferentes porque lo que vamos a describir al menos estuvo en 99 y las nuevas cosas que tenemos aquí no son tan importantes en la práctica, podemos decir. Y en general SQL es un estándar tan grande que no vamos a poder ver todo, sino las partes más importantes.
Entonces, la gracia de SQL es que es un estándar y aquí tenemos una lista de bases de datos relacionales, sistemas de base de datos relacionales. Y podemos ver que, bueno, tiene su nombre SQL en muchos sistemas, pero de hecho, cada sistema aquí va a usar SQL. Y en general, el sistema, los sistemas pueden tener como interpretaciones un poco diferentes de los sistemas de SQL, pero el core debería ser compatible entre todos los sistemas. Es decir, que es el mismo lenguaje que están usando más o menos en todos los sistemas. Puede haber variaciones sutiles, pero en general no va a ser muy difícil como adaptar o usar SQL en base a datos diferentes. En el lab vamos a usar Postgres, pero luego deberían poder como hacer casi exactamente la misma cosa en cualquier otro sistema de base de datos. MariaDB, MySQL también son opciones populares en la práctica, o en empresas puede ser algo como Oracle o IBM DB2. Bueno, entonces con SQL van a poder usar como todos los sistemas acá. Eso es el punto. ¿Algunas preguntas? Sí. ¿Cómo tantas compañías pueden usar este lenguaje? Muchos, es decir que hoy en día, no sé, no puedo dar un porcentaje, pero casi todas las empresas probablemente van a estar usando SQL. No, pero Que- mi pregunta es como para que, o sea, no hay como un problema, no hay copyright o es como, sí, no, es un estándar, de hecho. Eso significa, el propósito de un estándar en general es que sería muy difícil, por ejemplo, si tuviéramos un lenguaje diferente en cada sistema, ¿cierto? Eso porque, bueno, habría que de alguna forma aprender un lenguaje nuevo para usar cada sistema de nuevo y no podríamos tener esta clase hoy, por ejemplo, porque habría que como enseñar al menos no sé, 10 lenguajes para usar 10 sistemas diferentes. La idea del estándar entonces es tener un acuerdo sobre la sintaxis, el lenguaje y sus features para poder implementar la misma cosa en el mismo sistema. Así que el estándar sí hay que pagar para tener como la documentación total de SQL que tiene miles de páginas, pero uno puede implementar eso gratis, podemos decir. Es decir, no hay que pagar una licencia o nada así para usar SQL. Entonces el lenguaje es algo diferente al sistema y ha sido estandarizado afuera de un sistema particular, tal que todos los sistemas pueden implementar el mismo lenguaje. ok, gracias. ¿Más preguntas? El Oracle va primero, que tiene que ver con el Oracle de Java. Sí, no sé la historia de todo eso, pero hay una versión de Java que ha sido publicado por Oracle. Es el mismo sistema. No recuerdo la historia, pero el propósito de Java es que debería ser un lenguaje más portable por su uso del JVM. Pero hay otras versiones también como la versión OpenJDK de Java que no tiene nada que ver con Oracle. Pero sí, la misma empresa. Ok, vamos a ver entonces consultas básicas en SQL. Y para poder como ver algunos ejemplos, hablaremos de una base de datos relacional con 3 tablas. Tenemos una tabla de planeta y tiene el nombre de los planetas, tiene la distancia normalizada por la distancia entre la Tierra y el Sol. Así que podemos ver que Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. El radio, de nuevo normalizado por el radio de la Tierra. Gravedad,
Tenemos días, de nuevo normalizado por el día de la Tierra. Años, temperatura en Kelvin, supongo, y si tiene un anillo o no. La Tierra no es uno porque no sé cómo se llama del día, pero Lite, febrero como 29, no recuerdo cómo se llama en castellano, pero por eso no tenemos exactamente uno en los días. Bisiesto, 10 sería día bisiesto, entonces posiblemente sí. Así que eso. Tenemos también una tabla de satélite donde tenemos el nombre del satélite y tenemos planeta, descubridor y año. Y la idea aquí es que estamos describiendo satélites naturales, se llaman lunas, pero luna es también la luna de la Tierra, entonces usa la palabra satélite. Y en el caso de luna, aquí tenemos símbolos un poco raros que significan que no toman un valor. Eso no podríamos tener en el modelo relacional como clásico, pero en SQL sí, significa que no toman un valor. Sería difícil decir qué valores deberían poner aquí para la luna de la Tierra. Y tenemos información de aterrizajes, con información de las naves, los planetas, país del aterrizaje y el año de aterrizaje. Es un subconjunto de los aterrizajes totales. Bueno, son datos de ejemplo nomás. Bueno, Plutón, hombre Plutón. Ok, entonces la forma básica de una consulta de SQL es tener select y después una lista de atributos separado por coma. Después from para indicar cuáles tablas vamos a usar en la consulta. Y después un where que va a dar como la condición que vamos a poner sobre los resultados. Así que, bueno, la consulta más básica es select estrella y después el nombre de una tabla con from. Así que si queremos, por ejemplo, devolver todos los datos de la tabla planeta, podemos hacer select estrella from planeta. Y que nos va a dar, nos va a dar la tabla exacta. ¿Sí? Nos va a dar todos los datos. Es importante ver aquí que el orden, no estamos en el mismo orden de la tabla. Muchas veces sí, el sistema va a devolver las filas exactamente en el mismo orden de los datos en el disco, pero no es necesariamente el caso. Así que tenemos todas las filas de la tabla original acá, en cualquier orden. Ok, algo importante mencionar aquí, hay que tener cuidado un poco porque select, uno puede pensar que select sería algo parecido a seleccionar en el álgebra relacional, pero no es así. Select es equivalente a proyección y where es equivalente a selección. Un poco desafortunado como desafortunada la elección de nombres aquí, pero así es. Si quiere como los resultados en ascendente, veremos eso después. Hay una forma de hacer eso usando algo que se llama order by, pero veremos eso en otra parte de la clase. Ok, entonces select where. Entonces, si no queremos todas las columnas, es decir, si queremos proyectar algunas columnas de la tabla, podemos usar select y decir select nombre de distancia, por ejemplo. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar la tabla con solo las columnas de nombre y distancia aquí. Sí. Entonces, si queremos de alguna forma solo hacer una selección, es decir, como seleccionar algunas filas según algunas condiciones, como han visto en el álgebra relacional, podemos poner como esas condiciones en el where. Eso sería en este caso, dame todas las gravedades y las temperaturas de los planetas con el nombre Venus. Y nos va a dar como la gravedad
y la temperatura, ¿sí? No, perdón, aquí está. La gravedad y la temperatura del planeta cuyo nombre es Venus. ¿Sí? Ok. Quizás queremos como tener varias condiciones, ¿cierto? En cual caso podemos usar and o y o no, and or not. Entonces, en este caso vamos a buscar nombres y distancias del planeta cuyo radio es mayor que 1, mayor de 1, y cuyo anillo no existe. Sí. Entonces, es falso. Entonces, ¿qué significa eso? Planetas más grandes que la Tierra que no tienen un anillo. Y revisando la tabla, podemos ver que existe nada. Bueno, sí, no hay resultados. Bueno, entonces podemos usar AND aquí y para especificar, para combinar varias condiciones y generar una condición más grande. Ok. Entonces veremos esta consulta aquí. Select planeta este aterrizaje. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una tabla con todos los planetas o todos los nombres de planetas que tenemos aquí. Y la pregunta es, ¿cuántos resultados vamos a generar? ¿Sí? ¿O cuáles son las opciones al menos? Deberían ser 4, ¿no? Sí, una opción sería 4. También tenemos la opción, eso sería en el álgebra relacional, vamos a tener 4, sí. Pero también podríamos tener 7 y depende de la definición de SQL, ¿cierto? Si va a devolver duplicados o no. Y por defecto en SQL, de hecho, no va a respetar, va a cambiar un poco el álgebra relacional y nos va a dar 7. Se llama una semántica de sacos o un bag semantics. Un bag o un saco como un conjunto que permite duplicados pero no tiene orden. Bueno, entonces lo más importante aquí es que por defecto podemos tener duplicados en SQL. Y por supuesto el problema es que, bueno, tenemos un problema, puede ser porque en general he hablado mucho del álgebra relacional y he dicho que deberíamos tener, tenemos conjuntos de filas en nuestras relaciones, así que hay alguna diferencia. Si queremos como sacar o quitar los duplicados, podemos poner distinct. ¿Sí? Y eso nos va a dar como los 4 resultados que estamos esperando. Ahora, el punto importante acá es que SQL puede cambiar las reglas un poco del álgebra relacional o el modelo relacional. Las dos cosas más importantes por el momento son, bueno, 3 cosas, pero permite duplicados, también permite ordenar filas. Eso sería algo muy práctico. Otra diferencia es que permite nulos, es decir, que permite tener como celdas sin valores en las tablas. Así que hay que tener eso en cuenta, no estamos respetando completamente el álgebra o el modelo relacional, pero en general sí estamos siguiendo algo muy parecido. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Son útiles tener como duplicados en las tablas o son útiles tener como duplicados en los resultados? ¿Sí? Sí, porque, por ejemplo, si estamos buscando la cantidad de aterrizajes que se han hecho en cierto planeta, es útil. Sí, sí. Lo que podríamos hacer luego es contar, veremos eso después en la otra clase, pero podemos contar esa cosa también para generar, por ejemplo, Venus 2, Marte 3, Mercurio 1 y Júpiter 1. Entonces hay otra forma, pero si no fuese útil no estaría implementado. No sé, hay muchas cosas en el estándar de SQL que nadie usa, así que puede ser.
En este momento es útil, pero luego vamos a ver como formas de contar cosas y después no me queda muy claro a mí si es muy útil o no, porque la mayoría de las consultas no van a necesitar o van a poner distinct incluso. Si es útil o no, yo creo que no es muy útil, puede ser, pero vamos a necesitar cómo poder contar y otras features para ver que hay otra forma de mantener la multiplicidad del número de cada duplicado. Así que por el momento sí es útil. Okay, entonces hubo una pregunta sobre este feature. No está en el álgebra relacional, pero es algo intuitivo que vamos a querer hacer en muchas aplicaciones. Eso es ordenar los resultados por varios criterios. Entonces lo que vamos a aquí vamos a hacer es ordenar los aterrizajes por año en orden descendente y después por nave. Eso significa que el primer aterrizaje aquí va a ser Viking 1, ¿cierto? Oh, no, Mars 2 Lander, perdón. Y luego, si tenemos un empate, vamos a ordenar por nave ascendente. Perdón, año descendente. Entonces, vamos a empezar con Messenger de 2015. Perdón, y vamos a ir en la otra dirección. Incluso no tampoco es el aterrizaje más temprano, porque hubo Venera también. Pero bueno, aquí tenemos los aterrizajes ordenados por año y luego por el nombre del nave. En el caso de empates aquí, por ejemplo, tenemos Beagle 2 y después Galileo. Entonces podemos usar order by para ordenar la tabla según varios criterios. Pero, profe, Sí. ¿qué pasa si es que no le declaro el segundo order by? ¿Qué va a tirarme por defecto? Sí, es como por defecto, si no tenemos el order by, el orden no puede ser no determinista. Entonces sería válido como devolver o Beagle 2 o Galileo. Sí, hay un empate aquí, ¿cierto? Entonces sin nave aquí es válido como ese resultado, pero también sería válido tener Galileo Beagle 2. Es decir, que va a generar una relación con un orden no determinista, pero algo que satisface como lo que dice la consulta, si me entiendes. Va a haber como varias posibilidades de resultados. Perfecto. Gracias, profe. Ok, de nada. Solo los floats serían comparables si el string no podría ordenar. String sí se puede ordenar. No se puede tener como columnas con tipos diferentes, al menos si no son compatibles. Con int o float no habría problema, pero del mismo tipo base. Así que en general en una columna solo vamos a tener un tipo, así que no debería haber problema con eso. No podemos mezclar como tipos diferentes, como habría que hacer un cast si queremos hacer eso. Nave aquí sería para decir que después de ordenar por año, queremos ordenar por nave. Es como primero ordenamos por año y después por nave. Entonces, en el caso de un empate con año, podemos ordenar por nave ascendente. Si tuviéramos, por ejemplo, año descendente o descending, desk, y nave desk, entonces si tuviéramos un desk también en nave, significaría que vamos a tener Galileo antes de Beagle 2 aquí en este empate. Sí. Profe, con relación a eso que acaba de decir, entonces, si no se anota desk o ask, el defecto, o sea, por defecto se ordena ascendentemente. Sí, buena pregunta. Sí, sería por defecto, sí. Perfecto, gracias. Ok, eso es order by. Se usa harto. Eso sin duda es muy útil, aunque no está en el álgebra relacional. No hay duda que eso es muy útil. Y se usa harto en la práctica, order by. Entonces podemos hacer joins también. Joins son
quizás la operación más común en base de datos relacionales. Así que hay varias formas de expresar un join en SQL. La forma preferida para mí, pero también hay otras formas que son recomendables, podemos decir, pero yo prefiero siempre escribir mis joins de esta forma. Eso sería como usando condiciones para decir que nombre igual a planeta. Entonces lo que tenemos aquí, efectivamente, con from planeta y aterrizaje, es el producto cartesiano de las tablas como base, ¿sí? Eso es lo que estamos generando aquí con dos tablas. Y después estamos poniendo una condición sobre ese producto. Entonces un join es equivalente a un producto cartesiano con una condición. Así que tenemos aquí el producto de todas las tuplas de planeta por todas las tuplas de aterrizaje. Y estamos diciendo que estamos buscando resultados tal que el nombre acá igual al planeta acá, ¿sí? Y a distancia mayor 1 y año mayor o igual a 2000, ¿cierto? Entonces estamos buscando, veremos si podemos encontrar los resultados. Distancia, eso sería como todos los planetas externos, los planetas más lejos del Sol que la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, o Urano supongo, y que tienen un aterrizaje del año, pues año no años, ¿cierto? Entonces año mayor de 2000. Entonces Mercurio no es un planeta externo, Venus tampoco, Marte sí, y Marte tiene un aterrizaje de 2003 y Júpiter también sí. Entonces tendremos este resultado acá, ¿cierto? Porque estamos proyectando después nombre, año y nave. ¿Qué pasa si hay atributos con el mismo nombre? Y de hecho, sí, hay una forma en SQL, sí, vamos a tener que renombrar las cosas que queremos hacer. Entonces, es cierto que no se puede tener cosas con el mismo nombre, pero SQL tiene una forma de engañar un poco, ¿sí? Y ahí se puede renombrar cosas con as. Veremos eso en un momento. Sí, es el momento para el break, pero puedo contestar también si tuviera datos que comiencen con mayúscula y otro con minúscula, ordena primero las mayúsculas y luego las minúsculas y no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Este tipo de cosa es justamente algo que cada sistema puede tener configuraciones para tener comportamiento diferente. Entonces, a ese nivel de en qué orden van las minúsculas, mayúsculas, eso puede depender del sistema. Ahora, yo supongo que probablemente va a ser una comparación por el code point, como el código numérico del símbolo en ASCII, SQL, pero puede depender de la codificación exacta que un sistema usa y eso puede variar entre los sistemas. Entonces, pero en general sí habría una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora bien, en el nombre de las columnas y las tablas puede no haber diferencias a veces entre los sistemas o puede ser una configuración. Pero igual en el caso de los valores en la tabla sí, mayúscula, minúscula importa. Pero esas cosas son cosas que quizás puedan como cambiar entre los sistemas diferentes. Hasta las 10:55. Sí. Voy a publicar sí, ¿por qué dice nombre igual a planeta? Para encontrar como las tuplas tal que los valores aquí en esta columna sean iguales a los valores aquí en planeta. Entonces, como planeta del nombre igual a planeta de aterrizaje. Eso es como la condición del join. Pero una pregunta.
¿Sí? Cuando pone where y nombre igual planeta, ¿para qué lo hace? Sí, eso sería como en el álgebra relacional podemos hacer un producto cartesiano. Es decir, que podemos Ya. para cada fila aquí, podemos tener o extenderlo con cada fila que tenemos acá. Y podemos luego poner una condición sobre eso. Es decir, que no queremos como cada combinación de fila acá y con cada fila acá. Solo queremos Como para que como no se en este repiten. caso. No, sería más que nada que estamos extendiendo cada fila acá, solo con las filas tal que planeta va a ser igual a nombre aquí. Entonces, sería Para como que que esté como ordenado, ¿o no? perdón. Indexado. Es como para que quede como ordenado, onda, que si es que en una fila está Mercurio, en la otra también esté como... Mercurio también, sí. Sí. Ya, dale, ahora sí, profe. Sí, entonces la idea sería solo extender, por ejemplo, si tenemos el nombre Mercurio acá, bueno, o si tenemos esta fila acá, lo que hace el producto cartesiano es que va a extender esa fila por cada fila que tenemos aquí. Y vamos a tener una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 56. Vamos a tener 56 filas en total en el producto cartesiano, pero vamos a tener filas tal que tenemos Mercurio y aquí, y en planeta tenemos Venus o Marte o Júpiter o otras cosas. Entonces lo que dice esa condición es que solo queremos mantener las filas tal que el nombre acá va a ser igual al planeta acá. Así que vamos a tener Mercurio, todos los valores, y aquí esta fila, pero no vamos a tener más en la fila adicional. No sé si lo he explicado bien, pero... Sí, profe, se entendió súper. Gracias. ¿Qué pasa si se repiten nombres en ambas tablas? Si hay como, por ejemplo, hay Venus aquí 2 veces, entonces vamos a tener Venus 2 por Venus 1 aquí, así que vamos a tener 2 resultados o 2 filas en el join con el nombre Venus. Si hubiera como, hay 3 aquí de Marte, si hubiera como 3 aquí de Marte, tendríamos 9 filas en el join con el nombre Marte. Es como lo que estamos haciendo es un producto cartesiano para cada nombre, efectivamente. Profe, ¿hay alguna diferencia como en esta forma de hacer el join que hace usted versus la versión del join de SQL? Porque estoy casi seguro que hay como un comando join en SQL, ¿no? Sí, veremos eso pronto. Y Ya. la respuesta es que esta sintaxis es más general, más flexible, pero veremos la otra forma pronto, sí. Ok, gracias. Okay. Ok, voy a tomar mi break entonces. Nos vemos en 5 minutos. Yo puedo contestar las otras preguntas. Si hay preguntas mientras tanto en el chat, pueden poner consultas. Ok, hubo otra pregunta sobre el orden de las columnas, es decir, que si vamos a tener como la tabla en el mismo orden, nombre, año y nave. Y en la práctica sí. De hecho, no sé, no estoy 100% seguro si es parte del estándar, pero todos los sistemas que he visto al menos sí va a generar como las columnas en el mismo orden que hay aquí en el select. Sí, es una buena pregunta. Si quitan el último AND y hubieran estado 3 Marte en el join, sí, dado que hay 3 Marte aquí y hay un Marte acá, habría como 3 veces
De hecho, hay Marte. ¿Por qué no hay Marte 3 veces aquí? Estancia. Porque solo hay un. Sí. Habría. Solo hay un Marte que satisface como la condición de año. Así que en este caso habría Marte 3 veces, Marte 71, Mars 2 Lander, Marte 76, Viking 1. Sí. Entonces, es como un producto cartesiano por nombre, podemos decir. Entonces, si tuviéramos como Marte 4 veces aquí, Marte 3 veces aquí, y si todos satisfacen como las otras condiciones, entonces vamos a tener 12 veces Martes. El valor por defecto es ask. Es como no poner a nada, es como ascendente. O ask es la misma cosa. Entonces el ask es como un keyword opcional. Ok, entonces podemos seguir. Voy a ver si. Sí. Bueno, a veces sí vamos a tener que renombrar cosas y podemos usar as para hacer eso. Entonces, en este caso, en general, no podemos tener productos cartesianos entre tablas con el mismo nombre. Es decir, que tenemos planeta aquí y planeta aquí. Entonces, en el álgebra relacional, formalmente, no sería posible hacer el producto cartesiano. Pero lo que hace SQL es que en este caso podemos hacer dos cosas. Podemos poner una variable para nombrar a una tabla y usar como s.planeta, por ejemplo, para decir que estamos hablando del planeta de satélite, y a.planeta para decir que estamos hablando de aterrizaje acá. Eso nos permite de alguna forma hacer el producto cartesiano de todos modos, y no hay problema hasta que intentamos hacer una referencia a una columna, a una referencia ambigua. Eso sería en este caso decir, por ejemplo, planeta igual a planeta sin desambiguar de cuál planeta estamos hablando. Entonces, permite hacer el producto cartesiano, y lo importante es que se puede poner variables acá para referenciar al planeta de una tabla u otra tabla. Y aquí también tenemos una forma de renombrar. Eso sería renombramiento en el álgebra relacional. Renombrar una columna con un nombre distinto. Entonces, en este caso va a generar una lista de tablas. Estamos buscando aquí planetas con satélites que tienen un aterrizaje, y el único resultado en este caso sería Júpiter, porque no tenemos toda la información de todos los satélites, pero tenemos Júpiter aquí, y vamos a tener 4 veces Júpiter, porque sería como el producto 1 por 4 aquí. Así que podemos usar as para renombrar una columna, y podemos usar como variables para desambiguar de cuál columna estamos hablando, si tenemos como 2 tablas con el mismo nombre de columna. Profe, ¿Sí? no me queda claro por qué le cambia el nombre a la columna planeta, pero después no ocupa, no la llama de esa No, misma claro, forma. sí. Sí, es un buen punto. Más que nada solo para demostrar el uso de as en una consulta simple, pero luego podríamos tener unión o otra cosa que donde va a ser necesario. En este caso no es necesario. Es simplemente parte de un ejemplo, ¿cierto? Pero después va a ser importante. Y cuando le pones from satélite espacio S, ¿el computador entiende que el S es la abreviación de satélite? Sí, ese sería como una variable, algo parecido a una variable en un lenguaje de programación. Es decir, que estamos referenciando a las tuplas de esa tabla satélite con el nombre S. Entonces, S.planeta es una forma de desambiguar que estamos hablando de los planetas de esta tabla. Sí, entiende el S como una variable. Incluso podríamos tener como 2 variables de la tabla satélite, o 3 variables si queremos.
Veremos ejemplos luego. Ok. Profe, ¿y por qué tira una tabla con puro Júpiter? Porque aquí la condición es que tenemos el mismo valor en planeta y planeta, entonces satélite y aterrizaje. Aquí tenemos Tierra, Júpiter, Saturno y Neptuno, y no es completo la tabla, ¿sí? Pero aquí tenemos Mercurio, Venus y Marte y Júpiter, y el único planeta que aparece en ambas tablas es Júpiter. ¿Y por qué 4 veces? Porque aquí tenemos Júpiter 4 veces y aquí tenemos Júpiter una vez. Entonces es el producto. Eso sería como 4 por 1 y tenemos 4 resultados acá. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Sí. Okay. Sus elementos como satélite, punto algo, eso no va a funcionar en general. ¿Por qué? Porque podríamos tener varias variables de la tabla satélite y veremos un ejemplo de eso. Entonces no se podría poner satélite punto planeta aquí. Hay que como declarar una variable y luego usar esa variable en el caso de tener como columnas ambiguas. Profe, Sí. ahí es posible, por ejemplo, llamar a from antes de select, porque, por ejemplo, ahí en select estamos haciendo referencia a S antes de haber dicho que nos vamos a referir a satélite como S. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Se puede, pero en un caso diferente que se llama un subselect, es decir, que podemos dentro de una consulta llamar a una consulta, pero en general sin eso, no. Es decir, que tenemos que poner el select antes del from, como es la sintaxis de las consultas. Entiendo lo que dices tú, que estamos haciendo referencia a ese antes de declarar como la variable, y eso no funcionaría muy bien como en lenguajes de programación, sería algo raro. Pero aquí no tenemos un lenguaje de programación, sino un lenguaje declarativo de consulta. Así que esas cosas no importan tanto. El orden aquí, no, por ejemplo, en otros casos, podríamos simplemente renombrar como el orden de las condiciones acá. El orden no importa tanto, incluso el motor puede cambiar el orden de evaluación de las cosas. También cuando digo que eso, el from aquí significa un producto cartesiano, no significa que el motor va a computar como los 56 filas en el producto cartesiano y después aplicarle las condiciones. Lo que va a hacer el motor es interpretar toda la consulta y encontrar la mejor forma que pueda para evaluar esa consulta de la forma más eficiente. Y hablaremos mucho de eso también en otra parte del curso. Pero el orden de las cosas no es como la misma cosa, no es como en un lenguaje de programación, no son pasos que vamos a seguir en general paso por paso, sino entonces el orden acá no importa tanto. Perfecto, gracias. Okay. Ok, podemos seguir entonces. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos el mismo tabla 2 veces y tenemos 2 variables diferentes para haciendo referencia a la misma tabla. ¿Y qué estamos buscando aquí? Estamos buscando satélites que fueron descubiertos en el mismo año. Entonces, pares de satélites, tal que el año es igual. Y también su nombre, el nombre de S1 es menor que el nombre de S2. Eso significa que no vamos a tener luna, por ejemplo. Bueno, en este caso tiene nulos. No vamos a tener Europa, no vamos a tener Titán. Tampoco vamos a tener, por ejemplo, Calisto, Europa, Calisto. Solo vamos a tener Calisto y Europa porque Calisto es menor que Europa. ¿Sí? Así que tendremos este resultado aquí con satélites que fueron descubiertos en el mismo año, tal que los nombres acá son menor que los nombres acá. Calisto Europa, Calisto Ganímedes, Calisto Io, Europa Ganímedes, Europa Io y Ganímedes Io.
Lo importante aquí es que podemos tener varias variables apuntando al mismo tabla. En este caso nos funcionaría, por ejemplo, satélite.año. Entonces necesitamos el nombre de la variable. Ok. Otra cosa que tenemos en el álgebra relacional es la unión y la intersección y la diferencia. Entonces veremos esas cosas en el álgebra relacional. Entonces con unión podemos tener como la unión de dos consultas, efectivamente. Entonces aquí estamos haciendo la unión de los nombres de planetas y los nombres de satélites para encontrar los nombres de planetas o satélites, efectivamente. Y aquí tenemos el resultado, ¿sí? En el orden, no tenemos order by, sí que puede ser en cualquier orden, pero tenemos una mezcla de los nombres de planetas y satélites acá. ¿Qué pasa si queremos hacer como la unión de cosas que tienen nombres diferentes? En general necesitamos como ambos lados de la unión tienen que tener como los nombres en el mismo orden. Así que eso significa que vamos a tener que renombrar las columnas. En este caso, podemos renombrar nombre como planeta. Y eso significa que vamos a tener la unión de planeta y planeta. Es válida la consulta, la unión. Y tendremos esos resultados aquí. ¿Sí? Sería como la unión de los nombres de planetas aquí y los nombres de planeta, o los valores de planeta aquí, ¿sí? Perdón. Entonces, bueno. ¿Qué significa? Perdón. ¿Qué significa? ¿Por qué no se repiten? ¿Perdón? ¿Por qué no se repiten? Sí, eso es el punto importante aquí. En general, uno esperaría que vamos a tener, como por ejemplo, Júpiter 5 veces, ¿no? Porque está aquí una vez y 1 más 4 igual a 5, pero aquí solo está una vez. ¿Por qué es así? Es así porque por defecto la unión se define como usando la semántica de conjuntos. Pero hay otra forma que se llama union all. Tenemos que usar la palabra all en este caso. Y eso nos va a hacer con la semántica de sacos. Es decir, que vamos a hacer como la unión en este caso, pero esta vez permitiendo duplicados. Union all sería la forma para mantener la multiplicidad o los duplicados. Entonces tenemos Neptuno 2 veces aquí, porque está aquí una vez y está acá otra vez. Y en los resultados vamos a tener, por ejemplo, Júpiter 5 veces, 4 más 1 acá. Entonces tenemos que poner all si queremos mantener duplicados en la unión. Ok. Entonces la otra cosa sería diferencia en el álgebra relacional. Y podemos expresar eso usando except. Entonces tenemos dos consultas efectivamente y estamos haciendo la diferencia de las dos. En este caso estamos seleccionando los nombres como planetas y después estamos seleccionando los nombres de planetas cuya distancia es mayor que 1 o mayor de 1. Y después estamos sacando los planetas con satélites, efectivamente. Entonces, buscando aquí planetas externos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y después quitar los planetas de satélite, eso sería Júpiter, Saturno y Neptuno, y vamos a tener en el resultado solo Marte, creo, ¿no? Y Urano. ¿Es así? Sí, Marte y Urano. Son los planetas externos, es decir, más lejanos del Sol que la Tierra, que no tienen un satélite.
De nuevo, como en diferencia, en el caso del álgebra relacional, ambas relaciones, ambas consultas tienen que tener lo mismo nombre de columnas. Así que tenemos que usar renombramiento aquí para asegurarnos de tener lo mismo nombre de columnas. Okay. Y finalmente, intersección. Intersect, entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a hacer la intersección de los nombres de planetas externos, es decir, planetas más lejos del Sol que la Tierra, y planetas con un satélite. Entonces estamos buscando planetas externos con un satélite en este caso. Y vamos a tener Júpiter, Saturno y Neptuno. Júpiter, Saturno, Neptuno aquí. Entonces tenemos la intersección también. No tenemos que usar intersect, podemos también hacer un join o lo que sea para hacer algo parecido. Pero existe esa opción de usar intersect también. Así que hay, aparte de las operaciones como de conjuntos como unión, intersección, diferencia, tenemos algunas cosas que son muy útiles en la práctica. Una cosa sería like. Y bueno, a veces quizás no queremos como hacer una búsqueda de un nombre exacto, sino estamos buscando algo como más o menos una expresión regular. O quizá, por ejemplo, queremos encontrar todos los nombres de planetas que empiezan con M. Entonces, el signo de porcentaje aquí, eso significa 0 o más caracteres adicionales. Entonces, puede ser M, Mercurio o cualquier como palabra que empieza con M. En este caso sería Mercurio y Marte. Podemos también tener como el porcentaje varias veces. No es contiene, sino es como M seguido por 0 o más caracteres que empieza con M. Si queremos tener como contiene M, sería porcentaje M por porcentaje. ¿Sí? Entonces el porcentaje es como algo que puede hacer match coincidir con 0 o más caracteres. Ok. Perdón. Entonces también tenemos not like. Eso sería en este caso no termina con NO. Y revisando los planetas, Mercurio sí, Venus sí, Tierra sí, Marte sí, Júpiter sí, Saturno, Neptuno, Urano y Neptuno no. ¿Por qué? Porque terminan con no. Así que, bueno, y distancia mayor que 1. Entonces eso solo sería Marte y Júpiter. Ok. Entonces, ¿cómo funciona like? Aquí tenemos algunos ejemplos. El porcentaje significa coincidir con 0 o más caracteres. Aquí tenemos un ejemplo y no importa, en este caso, en general, de nuevo, es algo que podría ser diferente en algún motor, pero en general en los motores que he visto, no es sensible a mayúscula, minúscula. Entonces, aquí tenemos resultados positivos y un negativo acá. Podemos también usar bajo, eso para coincidir con algún carácter, no importa cuál. Aquí tenemos algunos casos positivos y algunos negativos. Y también podemos dar un rango de caracteres. Eso sería, por ejemplo, entre A y C, o entre 0 y 9, o lo que sea. Así que podemos hacer match aquí de SEAT y después U o V y después cualquier como carácter entre R y T. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos positivos y aquí algunos negativos. Por ejemplo, tenemos SAT, R y R no está en este rango aquí. ¿Sí? Bueno, eso es like. Entonces tenemos algunas expresiones regulares, no son expresiones regulares completas, pero al menos tenemos una forma de encontrar strings no solo basado en su valor exacto. Profe, ¿Buena pregunta? no entendí qué es el guión.
El guión bajo aquí, eso significa que va a ser un match de cualquier carácter. Tiene que haber un carácter de acá, pero puede ser cualquier carácter. Entonces, si tenemos 3 guiones aquí, significa una palabra de 6 caracteres que empieza con SAT. Entonces, guión aquí sería como SAT y 3 caracteres más. Ya. ¿Por qué Saturno no queda dentro de eso entonces? Aquí en este caso es porque es un carácter. Entonces solo vamos a tener como strings con el largo o que tienen un carácter después de SAT y Saturno tiene 4. Sí. Ya, gracias. Porque SAT no. Porque tenemos SAT y después aquí, esta parte de aquí significa que el próximo carácter tiene que ser U o V, minúscula o mayúscula o minúscula, no importa. Entonces tenemos V y dice que necesitamos un carácter que sea R, S o T, efectivamente aquí, y tenemos S, ¿sí? Y después dice 0 o más caracteres. Sí. Ok. El guión aquí, sí, la pregunta sobre ese guión, perdón, es como entendí mal, yo pensé en ese guión. Sí, la pregunta fue sobre el guión, eso para definir un rango, es decir, todos los caracteres entre R y T, o A y R, sin tener que listar todos, es decir, como el rango. Exactamente, sí, los caracteres entre medio. De ambos, pero también incluye el RIT también, sí, es inclusivo. Perdón, entendí guión con guión bajo aquí, pero entiendo. No, sí me refería al guión bajo. Ok, bueno. Todo bien entonces. Ok. Entonces, distinción de mayúsculas depende de la configuración de un sistema en particular. Se puede probablemente configurar un sistema para tener un comportamiento diferente. Pero en general, lo que he visto aquí, mayúscula y minúscula no importa. Si quisiéramos poner símbolos, los podemos poner entre corchetes como $. No entendí bien la pregunta. Si la pregunta es si se podría poner como un guión. El $, no tiene un significado como particular aquí en el like. Así que eso significa como en corchete. Sí, como eso sería como SAT y corchete $, sería exactamente SAT $, sería equivalente a eso. Es como una opción, una selección de símbolos dentro del rango especificado. Así que si hay un carácter dentro, significa que es equivalente a solo poner el carácter directamente. Profesor, disculpe, las llaves, el corchete que está después de SAT, U y B, ¿significa que después de SAT tiene que haber O o V? Exactamente, sí. Y aquí después de U o B, debería haber R o S o T. Entonces, cada como rango aquí tiene que corresponder a un carácter en el string. Ok. Entonces, ¿cómo vamos? Así tenemos 5 minutos. Entonces, la próxima abreviatura no es algo necesario, es decir, que podemos expresar esta cosa de otra forma, pero se usa harto en la práctica, se llama IN. Y la idea de IN es que podemos dar una lista de valores aquí. Y la idea es que deberíamos como de alguna forma encontrar los planetas en aterrizajes tal que su país es igual a los Estados Unidos o la Agencia Espacial de Europa, European Space Agency.
no es un país, pero bueno. Entonces estamos buscando aterrizajes cuyo país está en una de las dos opciones que tenemos acá. Y aquí tenemos la lista de planetas. Y bueno, entonces en este caso tenemos Marte 2 veces. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los Estados Unidos y otro de la Agencia Espacial de Europa. Between, también podemos especificar un rango usando, por ejemplo, donde el año está entre 91 y 71 y 78. Ese rango es inclusivo también. Entonces vamos a tener resultados de 71 y de 78. Así aquí tenemos Marte ¿Profe? y aquí tenemos Venus. ¿Sí? Profe, ahí por ejemplo, cuando queda Marte y Marte, no son después diferenciables, ¿cierto? No tengo ninguna conexión con los datos anteriores de la tabla, con los datos de aterrizaje. Sí, exactamente. Sí, no va a haber ninguna forma de diferenciar Marte y Marte acá. Gracias. Existe una forma, podemos decir límite o algo, pero sería una forma no determinista de diferenciar entre ambos. Podemos diferenciar por su posición en la tabla, pero no semánticamente o de alguna forma que significa algo, no vamos a poder distinguir entre ambos de nuevo. Son iguales. Ok. Bueno, producto cruz. No vamos a terminar quizás como esta parte hoy, pero podemos ver las otras cosas el miércoles. Pero, ¿cómo podemos hacer el producto cruz? Bueno, existe una sintaxis en SQL para decir que queremos hacer el cross-join. El cross-join significa en este caso producto cartesiano. Es completamente redundante porque sin eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar como cada fila de satélite extendido por cada fila de aterrizaje. Es completamente redundante porque podríamos hacer la misma cosa con esta consulta aquí. Es decir, que el cross-join es una forma de decir más explícitamente que aquí estamos haciendo el producto cartesiano. Pero no es necesario, simplemente la coma tiene el mismo efecto. También hay formas de expresar joins que ya hemos visto usando una sintaxis más explícita, podemos decir. Es decir, usando la palabra join. Entonces ya vimos un join de esta forma aquí. Eso sería como tenemos el producto cartesiano planeta por aterrizaje. Después tenemos una condición de igualdad sobre el nombre aquí del planeta y el planeta de aterrizaje aquí. Eso ahora es un join, porque el producto cartesiano más una condición es un join. Y después tenemos otras condiciones sobre las tablas individuales. Es un join y ya hemos visto el resultado. Pero podemos expresar la misma cosa usando... perdón. Tenemos un ejemplo más simple acá, que es solo nombre igual a planeta. Y eso se llama algo que es un equijoin, porque solo tiene igualdad en la condición aquí. Es decir, que no estamos buscando un nombre menor que planeta o nombre mayor que una así, es solo igualdad. Estamos buscando nombres iguales a planetas aquí. ¿Sí? Eso se llama un equijoin. Entonces solo usan igual a en el join, esa condición. Entonces podemos expresar joins también usando esta sintaxis que tenemos aquí. Es como from planeta, join algo, pero tenemos que poner on aquí. Join y después la condición, nombre igual a planeta. Tenemos esa sintaxis que se usa bastante en la práctica. Mi preferencia en general es usar esta sintaxis aquí, porque es más flexible, más simple, pero también es más o menos equivalente. Es equivalente usar como esta sintaxis aquí para decir que quiero como
tener los resultados sobre el resultado de hacer el join de planeta y aterrizaje usando la condición nombre igual a planeta. Un poco raro eso. Entonces, yo creo que sí, estamos fuera del tiempo. Entonces, yo puedo como hablar de eso de nuevo en el miércoles. Quizá no queda muy claro. ¿Algunas preguntas o dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí. En este caso, el join sería lo mismo que habíamos visto como antes, que era como la proyección de un producto cruz, ¿cierto? Selección con producto cruz, sí. Entonces, ahí nos mandaría, mi pregunta es como que, es que el producto cruz nos manda combinados todos con todos, ¿cierto? Sí, sí. Y en este caso, el join también nos mandaría combinados todos con todos, o no repetiría los que tienen los mismos atributos. Sí, al inicio va a combinar todo con todo, es decir, que en este caso tenemos 7 filas aquí y 8 filas aquí. Entonces va a generar 56 filas como con cada combinación de cada fila acá con cada fila acá, ¿cierto? Y va a haber una mezcla de todos, es decir, que vamos a tener, si tenemos nombre acá, Mercurio, vamos a tener como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter aquí varias veces. Lo que dice la condición después es que el nombre debería ser igual a planeta. Y solo va a mantener las combinaciones de filas tal que el nombre igual a planeta aquí. Entonces no vamos a tener la fila, por ejemplo, Mercurio, etcétera, etcétera, falso, Pioneer, Venus, Estados Unidos, 78. ¿Por qué? Porque Venus no está igual al nombre. ¿Sí? Solo vamos a tener como la fila tal que tenemos Mercurio acá y Mercurio acá, la concatenación de filas tal que ambos valores van a ser iguales. ¿Sí? Entonces para Mercurio vamos a tener una fila, para Venus vamos a tener 2, para Marte vamos a tener 3 y así. Entonces en total vamos a tener estos resultados aquí. Entonces el join es como la combinación de producto cartesiano y la selección. Yo creo que sería más claro quizás revisar la otra clase de la álgebra relacional, donde hay una definición más o menos clara. Aquí estoy como asumiendo un poco que han como visto eso en el álgebra relacional, que se entiende ese concepto, pero más claro la explicación en el álgebra relacional. Mi duda es que en la clase de álgebra relacional, el producto cruz se explicó como con cerveza cruz cerveza, y ahí eran ambas iguales, entonces te quedaban las 9 combinaciones. Sí, entonces también debería haber como ejemplos de cuando las tablas son diferentes, podemos decir, pero es el mismo concepto, es el mismo concepto. Y en el álgebra relacional la diferencia es que no podemos tener dos relaciones con los mismos nombres. Aquí no hay problema y podemos usar variables para desambiguar las columnas, pero aparte de eso es igual. Pero si algo no queda claro, quizás podría explicar eso, me pueden preguntar en el foro y puedo ver si puedo encontrar un ejemplo en la otra clase o lo que sea. Ya, profe, gracias. ¿Profe? Y lo otro... Okay. Chuta, perdón, Pato. ¿sí? No se cortito. Que también Dale. mencionaron en otra clase que en SQL se podía contar. Si es que la próxima clase lo puede como mencionar de cómo contar, porque creo que es bastante útil. Sí, veremos eso en la próxima clase de SQL. Hoy día lo que quería hacer fue hablar del SQL más o menos equivalente al álgebra relacional. Y en la próxima clase vamos a ver las cosas de SQL que no estén en el álgebra relacional. Ya, gracias. Ahora, profe, ¿puedo preguntar? Ya, tenía una duda, profe. Cuando queremos hacer comparaciones, pero en álgebra relacional, y estamos usando la misma tabla, siempre es necesario usar producto cruz, ¿cierto? Para hacer comparaciones, como, no sé, un número mayor que otro.
No siempre, no. Solo en general, de hecho, no va a ser necesario. Por ejemplo, podríamos ¿Ya? aquí encontrar como filas tal que la distancia es mayor que el radio. Un poco raro la consulta porque son cosas diferentes. Pero podríamos hacer eso usando una selección distancia mayor que radio planeta. Sí, sería una selección simple. Entonces, si estamos comprando dos cosas de la misma fila, no es necesario usar el producto cartesiano. Pero si queremos hacer una comparación, como por ejemplo tener pares de planetas, tal que el primer planeta, el nombre del primer planeta, el radio del primer planeta es mayor que el radio del segundo planeta. El radio del primer planeta viene de una fila y el radio de otro planeta viene de otra fila. Así que en este caso van a tener que usar o el producto cruz o un join, ¿cierto? Ya. Pero si estás Ujú. haciendo una comparación de dos valores que están en la misma fila, no es necesario. Se puede hacer una selección directa para decir como distancia menor que radio, por ejemplo. Ajá. Solo Y ¿sí? sí es como, no sé, iteración como de comparar como todos. Ahí sí sería como, no sé si sería como iteración, pero es como comparar, como tratar de comparar todas las filas y ver como cuál es el Sí. menor, algo así. Podría explicarlo de otra forma. Si quiere como comparar dos atributos del mismo planeta, entonces no es necesario. Es decir, que si quiere como comparar el radio y la gravedad del mismo planeta aquí, solo es necesario la selección. Pero si quiere comparar dos planetas basado en algo, dos o más planetas, entonces en ese caso va a ser importante va a ser necesario tener el producto cartesiano o el join o lo que sea. Entonces, dos cosas del mismo planeta, selección. Dos planetas sería producto cartesiano o join. Ya, gracias, profe. Sí, ok. Profe, ¿Sí? yo también tengo una duda en la diapositiva que está antes de la unión. Sí. ¿Dónde fue? Aquí. Una Ok. antes. Esta. Aquí era necesario renombrar ese dos punto nombre. En este caso sí, porque tendría el mismo, no va a tener el nombre S1 punto nombre. El S1 punto es algo interno de la consulta para hacer referencia, como el nombre de la columna es nombre, no es S1 punto nombre, si me entiendes. Así que tendríamos nombre de dos faces y no podemos tener nombre de dos faces acá. Así que en este caso sería necesario o renombrar uno. No es necesario renombrar dos, pero Sí. no podemos tener nombre y nombre. Sí, a eso me en el refería. resultado. Esa era mi duda, o sea, ¿es necesario renombrar los dos? Según yo, basta con uno nomás. Sí, basta con uno, sí. Ah, ya, genial. Gracias. Sí, de nada. Profesor, o sea que si no renombraba con nombre 1 salía nombre nomás, no salía S1 punto nombre. Exactamente, sí, va a salir como nombre nomás. Y no va a haber una forma después de saber si viene de S o de dónde viene. El nombre en este caso sería simplemente nombre, sí. ¿Más preguntas? Sí, sí, dale. Sí, si tienen preguntas. Gabriela, no, Gabriela, ¿ya has preguntado? O no sé, Ay, sí, profe, Martín. se me quedó la mano abierta. Ah, sí, Sí. ningún problema, sí. Profe, tengo una pregunta con el like. Específicamente con un ejemplo que dio. No sé si puedo ir a la diapo. En esta dirección, creo. Exacto, sí. ¿Y cuál ejemplo acá? En ese. En el ejemplo del guión bajo. Que aparece Guión bajo. porcentaje SAT y después un guión bajo. Y en positivo aparece SATU. ¿Por qué aparecen si se supone que el porcentaje es como cualquier cosa anterior, o no?
Cualquier cosa Sí, antes, pero ¿por qué es... aparece? Sí, porque es como 0 o más, entonces puede ser como que es el string vacío antes. Entonces Ya. estás hablando de esa parte de aquí. Sí, no significa que hay que tener algo que, como dado que es 0 o más caracteres, puede coincidir con Ya. el string vacío también. Ya. Perfecto. Gracias. Ok. De nada. ¿Una pregunta, Patricio? ¿O eso está antes? Sí, profe. Mi pregunta es, ¿para el laboratorio hay que instalar algún programa o algo? Sí, iba a contestar eso. Nada, no. Lo que tenemos, sí, hay lab el miércoles y sí, va a ser obligatorio. Es uno de los labs más importantes del curso. No hay que instalar nada. Vamos a tener Postgres instalado en un servidor y van a ingresar al servidor usando algo que se llama SSH. Y casi cada sistema operativo tiene SSH en su terminal. Entonces, si pueden abrir un terminal y pueden usar el comando SSH para ingresar al servidor. Si están usando Windows, puede ser más cómodo o si quieren, pueden bajar cualquier cliente de SSH que quieren. Pero si están usando Windows, puede ser, por ejemplo, PuTTY, pero si están usando Windows 10, también uno puede usar el PowerShell o el terminal o cualquier cosa para usar SSH. SSH es el nombre de la cosa si quieren buscar cliente, pero no, en general no es necesario instalar nada. ¿No? Debería ser posible desde casi cualquier notebook usar SSH para ingresar a un servidor externo. En un servidor vamos a tener Postgres instalado, así que no tienen que instalar Postgres o nada así. Si quieren puedo quizá publicar algo en el foro para ver si pueden ingresar al servidor antes del lab, pero no debería haber problema con eso. Sí. Sí, ok, puedo publicar algo para tener como SSH listo para el lab. ¿Más preguntas o dudas? Ok, en ese caso nos vemos el miércoles. Voy a pasar por la otra parte de la clase de nuevo para explicar todo eso en más detalle. Sí, entonces nos vemos el miércoles en el lab. De nuevo, el lab es algo importante el miércoles. Yo creo que el álgebra relacional y los próximos 2 labs son posiblemente los labs más importantes del curso. También el álgebra relacional, si no han visto eso, sería bueno intentar hacer ese lab. Es algo importante. Ok, nos vemos entonces el miércoles en el lab. ¿Sí? Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.